Vamos a continuar comentando acerca de las fracciones y el porcentaje. Vamos a ubicar las fracciones en el triángulo rectángulo para que dejen de ser una expresión abstracta y cada uno de sus elementos es un lado del triángulo rectángulo. Con ello vamos a establecer la interrelación entre los lados de las fracciones. Vamos a trabajar con las tres fracciones básicas que usted ve anotadas. La altura dividida por la base, la altura dividida por la hipotenusa y la base dividida por la hipotenusa. La primera lectura que usted debe tomar de ellas es que cada lado está comparado con los otros. Vamos a darle un valor a cada uno de los lados para determinar el porcentaje entre ellos y empezar el análisis de la interrelación de los lados. Vamos a hacer las medidas clásicas. Tenemos la primera fracción, 3 dividida por 4, 3 dividida por 5 y finalmente 4 dividida por 5. La fracción es una división indicada y cuando comparamos por medio de la división dos cantidades, el cociente nos da el porcentaje existente entre las dos cantidades. Así que vamos a marcar la fracción y su cociente. Ahí tenemos 3 dividido por 4 igual a 0.75, 3 entre 5 igual a 0.6 y 4 entre 5 igual a 0.8. El cociente es un número decimal y ya lo hemos repetido. Cuando usted multiplica un número decimal por 100 se convierte en tanto por ciento. Entonces vamos a tomar la primera fracción y tenemos que 3 dividida por 4 es igual a 0.75 igual al 75%. Por lo tanto, 3 es igual al 75% de 4. Aquí vamos a hacer el primer comentario acerca del manejo del tanto por ciento. El tanto por ciento se lo aplicamos al que consideramos el 100%. En este caso, 4 es el 100% y 3 comparado con 4 es el 75%. Esa es la mecánica para entender el cociente. Vamos a hacer los otros para que le vaya quedando claro. Y luego lo vamos a ver gráficamente en el dibujo. 3 entre 5 igual a 0.6, igual al 60%. 3 es igual al 60% de 5.
Cuando manejamos la primera fracción, 3 entre 4, 3 es el 75% de 4. Estamos tomando a 4 como el 100%. 3 entre 4, 75%. Ahora comparamos 3 con 5 y tenemos que en esta ocasión 3 es el 60% de 5. Disminuye el porcentaje en relación al tamaño. Aquí 4 es el 100%, es menor que 5. Aquí 5 es el 100%, por lo tanto 3 es únicamente el 60%. 3 entre 5 nos dice que 3 es el 60% de 5. 3 entre 4 nos dice que 3 es el 75% de 4. Vamos a tomar la última fracción. 4 entre 5 igual al 0.8 igual al 80%. 4 es igual al 80% de 5. En el triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre va a ser la medida mayor, por lo tanto, siempre será el 100%. Estamos comparando 4 con 5 y en la comparación nos dice que 4 es el 80% de 5. Entonces, por los tamaños, aunque sea relativo, no están hechos de escala, usted ve que 4 es mayor que 3. 3 es el 60% de 5 y 4 es el 80% de 5. Porcentaje, siempre porcentaje. Ahora bien, como estamos trabajando con 3 fracciones, para que no haya confusión en la comunicación, a los cocientes se les otorga el nombre que todos conocemos como función trigonométrica. De esa manera, estamos ubicados con precisión en qué punto estamos trabajando. Y aparece el punto de referencia, el ángulo A. 3 entre 5 a seno de A. 4 entre 5 igual al coseno de A. Aquí tenemos con claridad la respuesta a una de las dudas que siempre nos asalta: ¿qué es el seno? ¿Qué es el coseno? ¿Qué es la tangente? La tangente es el cociente de dividir dos lados del triángulo rectángulo entre sí. Todas las funciones trigonométricas son lo mismo. Seno de A es igual al cociente de dividir dos lados del triángulo rectángulo entre sí. Coseno, seno, tangente son un porcentaje. 4 es el 80% de 5, 3 es el 60% de 5, 3 es el 75% de 4. Por lo tanto, las funciones trigonométricas también son un porcentaje. Usted está trabajando con el porcentaje. Y el valor de nuestro punto de referencia solo se obtiene con estos 3 números. Cada triángulo rectángulo tiene números únicos. No hay manera de que usted los altere. Entonces, queda claro, la función trigonométrica es el cociente de dividir dos lados del triángulo rectángulo entre sí. Vamos a dejar hasta aquí el comentario acerca de la primera lectura de las fracciones, pero sí tome usted con calma los comentarios, analícelos
y encuentra la interrelación de los lados. Usted está trabajando con el mismo triángulo, con diferentes funciones. Entonces con este, ya están con su medida y posición definidos. Después que usted trabaja con la primera función trigonométrica. Después acompañan a la hipotenusa. Por lo tanto, se facilita mucho cuando usted empieza a trabajar ya con esta experiencia de la interrelación de los lados. La visualiza fácilmente. Vuelvo a repetir, a veces por falta de capacidad de explicación es necesario que usted tome el tiempo y lo analice de su perspectiva. Pero no hay otras opciones más que las que les comento. Ahora le vamos a tomar una segunda lectura a las fracciones. Cada fracción corresponde a un ángulo del triángulo rectángulo. 3 y 4 forman el ángulo recto. 3 y 5 forman el ángulo complementario y 4 y 5 forman nuestro ángulo de referencia, nuestro ángulo de trabajo. Entonces vamos a marcar. El ángulo recto siempre lo damos por 0. Entonces, 3 entre 4 tiene un porcentaje de 75% y corresponde a la función tangente del ángulo A. Ahora bien, el porcentaje de cada función define el valor del ángulo. La respuesta es no, definitivamente no. Y vamos a analizar entonces dónde se refleja el valor de la tangente. Para ello vamos a encontrar el valor del ángulo A. Repito, siempre es importante empezar por conocer el valor del ángulo con los datos que usted tenga a la mano. Si usted conoce el valor del ángulo, ya no tiene ningún problema. Repetimos la fórmula. Usted aplica la inversa de la tangente que esté trabajando para conocer el valor del ángulo. Le aplicamos la inversa al valor de la tangente y tenemos el resultado. 36.869 grados, el valor del ángulo. Entonces, aquí tiene usted claramente, trabajando con la función tangente, usted lo que encuentra es el valor de A. ¿Por qué? Recuerden, lo vimos, lo comentamos. Encontrar el procedimiento para la manipulación de los lados del ángulo recto nos lleva al manejo del valor de los ángulos. Eso ya lo vimos. Entonces, la función tangente nos proporciona la inclinación de la hipotenusa. Esta hipotenusa tiene 75% de pendiente. Y el valor de la pendiente es igual al valor de la tangente. Y con el valor de la tangente encontramos el valor del ángulo. Entonces, el cociente de la fracción del ángulo recto se refleja dándonos a conocer el valor del ángulo A. Cada lado está comparado con los otros dos. Por lo tanto, cada lado es miembro de dos funciones básicas. Y para resolver un triángulo rectángulo es necesario dos funciones básicas. Porque cada fracción nos da el valor de sus componentes. Si usted desconoce el valor del numerador, lo encuentra multiplicando el divisor por el cociente. Si usted desconoce
el valor del divisor, el numerador lo divide por el cociente y encuentra el valor del divisor. Pero el tercer valor es imposible porque no pertenece a la fracción. Entonces, 3 es componente de la tangente y componente del seno. Estos lados son proyección, siempre va a ser el 100% la hipotenusa. Por lo tanto, el seno de 36.869 por la medida de la hipotenusa por 5 nos da esta medida. 4 dividido entre 5 corresponde al coseno. La hipotenusa 5 multiplicada por el coseno de 36.869 nos da el valor de la base. Como usted puede ver, cuestión de práctica, fácilmente se resuelve el problema de alguna incógnita en el triángulo rectángulo. Y todo en base a lo que estamos comentando. La interrelación de los lados que nos lleva a la aplicación de la función trigonométrica correspondiente. Vamos a ver ahora una segunda función, vamos a comentarlo. Dejamos la tangente por hoy en paz y vamos a trabajar con lo que usted había anotado como ángulo B. Vamos a anotar la función que vamos a trabajar. La base dividida por la hipotenusa es igual al coseno de A. Por lo tanto, 4 entre 5 es igual a 8, igual a coseno de A. Eso ya lo habíamos anotado previamente. Vamos a encontrar el valor de A. Ya lo conocemos, pero vamos a terminar para que usted vea. La inversa de cualquier función que usted esté trabajando le va a dar el valor del ángulo. Anotamos el valor del coseno, aplicamos la inversa y tenemos el valor del ángulo. El triángulo rectángulo es una figura geométrica cerrada, una figura de precisión, y nuestro punto de referencia, en este caso el ángulo A, hace coincidir todas las medidas en este punto, son referidas a este punto. El ángulo A está formado por 4 y 5, por el lado adyacente y por la hipotenusa. Sin embargo, el cociente está referido al ángulo A porque este ángulo ya estaba establecido, lo vimos con la tangente. ¿Cómo se determina el valor de A? Tenemos los dos valores. La función coseno nos da el porcentaje y con él establecemos el tamaño de la hipotenusa con la base. Recuerde, hay fracciones equivalentes, podemos multiplicar por el mismo factor, por 3, sería 12 y 15, y tendríamos el mismo cociente, el mismo valor del ángulo, simplemente más grande el triángulo rectángulo. Repito, el valor del ángulo A lo determina la medida de su lado opuesto. El lado opuesto lo encontramos manejando la tangente. Entonces, nuevamente queda claro lo que comentamos. El cociente de las fracciones no determina el valor del ángulo. El valor del ángulo, repito, queda determinado por el valor de la pendiente, que es el valor de la tangente del ángulo que estamos trabajando. Bien, ahora un comentario para mayor referencia en el trabajo que usted tenga. Este comentario va por mi cuenta, no se apega a otra cosa más que para lecciones futuras usted tenga referencia. ¿Por qué el valor de coseno? Vamos a trabajar con el círculo unitario, es decir, el círculo que tiene por radio el valor de 1. Como el círculo
es una figura simétrica y nosotros solo estamos trabajando con ángulos agudos positivos, podemos trabajar únicamente con el primer cuadrante. Una vez más le pido imaginación para mis trazos. Es un cuadrante, son 90 grados. Todo punto de la circunferencia lo podemos localizar por el par ordenado XY, que también es coseno y seno. La medida de X es la medida horizontal y la medida de Y es la medida vertical. Hacemos referencia a los ejes. La medida horizontal en el eje X, la medida vertical en el eje Y. Bien. El radio en el círculo unitario, repito, vale 1. Entonces, trazamos aquí el radio y dejamos el triángulo rectángulo. Todo punto sobre la circunferencia genera un triángulo rectángulo y ya tenemos con ello el control. Yo le invito a que vea algunos de mis trabajos de tubería de pailería. Usted puede trazar cualquier corte sin necesidad de desarrollar todo el proceso. Continuamos. Base entre hipotenusa igual a coseno, en este caso del ángulo teta. Tenemos el ángulo teta ahí. La base está sobre el eje X. Y en este caso nomás es esta medida, la base del triángulo rectángulo. El radio vale 1. Estamos en el círculo unitario. La base es X, dividida por la hipotenusa, que es 1. Por lo tanto, X dividida por 1 es igual a X, y X es igual a coseno del ángulo teta. Usted tiene de esta manera, usando el círculo unitario, la oportunidad de checar el valor de las funciones trigonométricas. Usted le pide a su calculadora coseno de 36.869 grados y le va a dar 0.8. Lo puede hacer a escala y lo va a comprobar. Entonces, este nomás es un apunte para que usted tenga una referencia sobre el nombre de la función. Coseno, porque está sobre el eje de las X, y el eje de las X es el eje de los cosenos. X igual al eje de los cosenos. Y Y es igual al eje de los senos. Entonces, espero que tenga la charla de hoy el interés de su parte para que la analice y vaya teniendo un bagaje de experiencias, de términos en lo que entramos a estudiar la trigonometría de una manera tradicional. Las pláticas que estamos teniendo tienen la intención de que usted tenga antecedentes de una y otra manera en relación a los temas que nos ocupan. Por su atención el día de hoy, muchísimas gracias y espero contar con la misma la próxima semana. Hasta entonces.